Hola amigos del Juan de Mariana, soy Irune y os traigo una nueva entrevista en cuarentena con Dani Fernández. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irune? Qué gustazo estar aquí con vosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno Dani, lo primero que te quiero preguntar, que se lo pregunto a todos, es si por favor te puedes presentar. Vale, sí. Bueno, pues mi nombre es Daniel Fernández. Soy pues profesor en la Universidad Francisco Marroquín, profesor sobre todo de temas de economía, algunos de finanzas, sobre todo teoría monetaria y bancaria y ciclo económico. Y pues no sé qué más decir. Poco más, soy amigo del Juan de Mariana desde hace un montón de tiempo. De hecho, puedo decir que gran parte de mi formación económica viene de ahí. Es decir, tuve que arreglar mis deformaciones anteriores gracias al Juan de Mariana. Y bueno, pues evidentemente ahora voy muchísimo menos a las conferencias de lo que me gustaría, aunque escucho muchas online, pues porque vivo en Guatemala. Sí, como tú decías, estás viviendo en Guatemala y en parte de eso me gustaría que charlásemos. He estado haciendo un poco de investigación y bueno, veía que Guatemala no está a priori entre los países que más infectados y más muertes de coronavirus tienen en América Latina, ¿no? Y mi pregunta es, ¿a qué crees que se puede deber eso? Pues hay dos grandes explicaciones a esto. La primera es pues que no somos un país, por desgracia, muy conectado con el mundo. Es decir, esto es curioso, pero también parte de la pobreza de Guatemala explica que no haya una extensión del virus muy fuerte. No es lo único, ahora voy a tocar otros temas, pero eso es crucial. Es decir, si tú tienes un gran centro financiero y económico, pues lo más normal es que cuando te quisieras dar cuenta de que el virus estaba por ahí pululando, pues ya te hubiera llegado. Esto es perfectamente compatible con la irresponsabilidad del gobierno español, perfectamente compatible. Pero, en principio, los lugares más alejados de los centros, de los grandes centros económicos y financieros mundiales, pues tienen ventaja de tiempo, aunque solo sea de tiempo. Y Guatemala tuvo una ventaja de tiempo bastante importante. El segundo punto es que el presidente de Guatemala es un médico. Y pues como médico que es, utilizó este tiempo extra que le dio, que Guatemala no está muy conectado con el mundo, para tomar decisiones que en algunos casos creo que han sido demasiado drásticas, pero en general, sobre todo las primeras decisiones fueron muy bien encaminadas, que fue las que el gobierno de España no se atrevió a tomar nunca, que es pues de forma rápida y en un primer momento cerrar vuelos. Cerrar vuelos primero, curiosamente, los primeros vuelos que se cerraron fueron con España, porque pues en España ya estaba todo hecho un desastre y ya se veía el desastre que iba a venir. Entonces, sur de Europa y en general Europa se cerró muy pronto los vuelos, y no mucho tiempo después se cerró con Estados Unidos. Entonces, de forma fáctica, el país estuvo básicamente cerrado a contactos extranjeros desde relativamente pronto, mucho antes de que hubiera siquiera un infectado. Eh, Eso más prohibición de transporte público, que en Guatemala pues usualmente es un desastre y la gente va increíblemente junta en el transporte público, en el poquísimo transporte público que hay, pues probablemente ha ayudado a evitar la propagación. Cosas que se pasó muchísimo, bueno, pues poniendo una cuarentena relativamente estricta, en algunos aspectos más estricta que la de España. Aquí un toque de queda. Toque de queda básicamente es casi algo militar. Bueno, casi no, es algo militar. Si sales a la calle, no me importa por qué sales a la calle, te va a venir alguien y te va a detener y te va a llevar a la cárcel. No te va a poner una multa, te va a llevar a la cárcel. Entonces eso es claramente mucho más restrictivo que en España. Aunque es verdad que ese toque de queda es horario. Yo puedo salir ahora mismo a estas horas a la calle, lo que no puedo salir es a partir de las 6 de la tarde. Entonces, bueno, eso probablemente se pasó mucho y ha cerrado prácticamente la economía, y la disyuntiva que tenemos en Guatemala versus la que hay en España o cualquier país desarrollado, de cerrar completamente la economía o no hacerlo, es un poquito diferente. Pues probablemente aquí cerrarla conlleva hambre, y de hecho ya tenemos primeros indicios de que esto está apareciendo. En España, pues lo que conlleva, no sé, es que no vas a tener un iPhone nuevo, bueno, que mucha gente se va a quedar en desempleo, pero hambre, 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 lo que se dice hambre, pues estamos todavía muy lejos de verlo en España, por fortuna. En Guatemala no. Entonces, no digo que no se haya tenido que cerrar, digo que se ha hecho demasiado pronto, teniendo en cuenta que ya se había hecho demasiado pronto algunas medidas que podían haber evitado el cierre.
Entonces, bueno, esa es mi interpretación del asunto. No sé si estoy hablando demasiado. Si hablo demasiado, por favor. No, estupendo, porque además es súper interesante. Claro, tú decías, ¿no?, que en cierta medida, bueno, hablabas del toque de queda y que en cierta medida sí se había producido un confinamiento así bastante estricto. Claro, mi pregunta es, ¿se siguió más o menos un proceso parecido al que se ha seguido en Europa? Es decir, el cierre de colegios, confinamiento, cierre de empresas y este tipo de cosas, ¿o cómo fue un poco la evolución? Muy parecido, increíblemente parecido. Solo que todo, o al mismo tiempo que en Europa, teniendo en cuenta que aquí no había todavía, bueno, o que si los había, eran unos focos todavía muy controlables, se hizo relativamente pronto en comparación con el desarrollo de la enfermedad. Es precisamente la razón por la que yo comento que cerrar la economía de forma tan drástica probablemente no era necesario, teniendo en cuenta que las primeras medidas de contención, que son o que parece que se han mostrado muy exitosas, no han hecho, o se tomaron tan pronto que hicieron posible que no se tuviera que cerrar la economía. Pero sí, ha sido muy parecido. Se cerraron primero colegios y universidades. No te sé decir exactamente el día, pero vamos, en España se hizo el 12 de marzo, lo digo un poco, o el 11 de marzo, o el 9, ¿no? El 9 sí, fue después del 8M. Sí, fue el 9, aquí se hizo el mismo día, creo, el 9 o el 10 también. Entonces, teniendo en cuenta que cero contactos, cero infectados en ese momento en Guatemala. Entonces, en ese aspecto se hizo mucho más rápido que en Europa. El cierre de la actividad económica se hizo el 17 de marzo, que es relativamente pronto, teniendo en cuenta que cerraste las escuelas y los colegios y las universidades una semana antes. Y, ¿qué más? La prohibición de transporte público me parece que viene exactamente el mismo día, 17 de marzo, que es, pues, como digo, también relativamente pronto. Entonces, sí, yo creo que ha sido muy parecido a lo que ha pasado en Europa, solo que todo movido mucho antes. Entonces, eso ha permitido pues que la enfermedad esté relativamente controlada. Y a pesar de que no hay muchas pruebas, en ese caso estamos igual que España, no hay muchas pruebas, hay otros indicadores que muestran que no está la enfermedad muy extendida. Por ejemplo, la franja de edad que tienen los infectados. La franja de edad que tienen los infectados en Europa, sobre todo en España, es gente muy mayor. ¿Eso qué significa? Pues que probablemente solo le estás haciendo pruebas a los que están más graves. Aquí la franja de edad es una franja de edad entre 20 y 30 años. Y se parece mucho a la franja de edad que tiene Corea del Sur, que es la que hizo muchísimos test, y sobre todo al principio. Entonces, eso indica que muy probablemente la enfermedad no está tan descontrolada, o no está descontrolada para nada. No hay muertes extras por neumonía en los hospitales, entonces eso también indica que no hay graves problemas con la enfermedad. Y pues eso, a pesar de que no hay pruebas, pues las que hay y los datos que indican o los datos que tenemos son que Guatemala está bastante controlado. Joder, la verdad que es alentador lo que comentas. Ojalá nosotros estuviésemos en esa situación. Bueno, como sabéis, aquí en España, uno de muchos de los problemas que hemos tenido es un poco la comunicación de la gestión del gobierno, es decir, los problemas de información y sobre todo la falta en ciertos momentos de transparencia del gobierno a la hora de explicar a la ciudadanía lo que estaba pasando. ¿Tú crees que el gobierno guatemalteco ha tenido problemas similares o crees que, sin embargo, la gestión ha sido mucho más transparente? Pues dadas las circunstancias y cómo se suele manejar la información en Guatemala versus cómo se suele manejar en España, creo que el gobierno lo está haciendo relativamente bien. Yo tengo muchísimas críticas al gobierno y de hecho, bueno, pues están medio enfadados conmigo siempre por estas cosas, pero curiosamente esta no es una de ellas. El mismo presidente sale todos los días o prácticamente todos los días a decir cuántos enfermos nuevos hay, cuántas muertes nuevas hay, que usualmente no tiene que hablar nunca de muertes, porque me parece que a día de hoy, lo digo un poco así con pinzas, debe haber como 15 muertes o 16 en todo Guatemala. Cuánta gente está en estado crítico, pero todos los días, ¿eh? Y si no es él, es el ministro de Salud. Es decir, eso pues contrasta un poco también con España, ¿no? Que pues el 5 de marzo cerramos la información para que no se sepa, para que podamos salir todos a la calle sin mucho miedo. Entonces, esas cosas, por fortuna, no se ven aquí. Y curiosamente, Latinoamérica y también Guatemala es el lugar donde siempre se hacen las cosas como se están haciendo ahora en España. Es decir, en ese sentido, pues yo veo que el gobierno de Guatemala se está profesionalizando, si se quiere ver así, y el gobierno de España se está tercermundizando a niveles
rapidísimo. Pero bueno, también, o sea, al final tienes comunistas en el gobierno, ¿qué querías? Ah, no, vaya, totalmente, totalmente. No, no te lo estoy diciendo a ti, Irune. O sea, el que querías es como votamos los españoles esto. Entonces, Sí, sí, sí. ahora pues a pechugar con lo que hacen los comunistas en el gobierno, si lo sabemos, los politólogos lo saben. ¿Qué hacen cada vez que están? Pues van a mentir siempre que puedan, en las cifras, siempre los comunistas siempre mienten en las cifras. Y si no, bueno, a ver cómo explicas que Cuba tenga el nivel más bajo de mortalidad infantil prácticamente, de la región, más bajo que el de Estados Unidos, lo cual es imposible y aparte sabemos dónde mienten en las cifras y por qué no lo van a hacer los comunistas en el gobierno de España. Pues lo van a hacer exactamente igual. Sí, de hecho, hoy consultando las cifras, un poco para situarme, ¿no? Consultaba las cifras de los países latinoamericanos y me sorprendía muchísimo. Las cifras de países como incluso Ecuador, ¿no? Pero sobre todo de Cuba y Venezuela eran extremadamente bajas. Sí, Extremadamente bajas. Venezuela creo que han tenido mucho, también tomaron medidas muy pronto, también hay que tener mucho cuidado con los datos que vienen de Venezuela, no te los puedes creer. Para que te hagas una idea, creo que el Banco Mundial no publica ya ningún dato ni de PIB ni nada desde el año 2016, creo que es, te lo digo también un poco de memoria, pero eso te da una idea de que estos mienten muchísimo las cifras. Pero me parece que recibieron, como ellos están muy conectados con China, recibieron muchísimo asesoramiento y muchísimas pruebas al inicio, muy pronto. Es decir, ellos parece que se lo tomaron más en serio muy pronto, básicamente porque tienen mucho contacto con mucho más que el resto de países de Latinoamérica, que están muy vinculados a Estados Unidos. Se lo tomaron, se vincularon, están vinculados ya a China y China pues les dio el asesoramiento muy rápido. Aprovechando que comentas lo de la vinculación de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con Venezuela, me gustaría preguntarte sobre el tema de las remesas, ¿no? Estaba también investigando y he visto que ha habido una caída brutal, ¿no?, de las remesas, porque bueno, hay muchísimos familiares de guatemaltecos que viven en Estados Unidos y mandan dinero a Guatemala. ¿Qué impacto crees que está teniendo eso en la economía guatemalteca? ¿Está agravando la posible crisis económica que venga luego? Muchísimo. De hecho, curiosamente también los lugares donde está en Estados Unidos se está impactando más el coronavirus, perdón, son los lugares donde más inmigrantes guatemaltecos hay, que son Nueva York, Florida y California. Entonces, justamente en esos lugares es donde más está impactando y es donde más guatemaltecos hay. Por lo tanto, es donde más están quedando en desempleo. Aparte, y esto es algo que pasa siempre en las crisis económicas y tiene que ver también mucho con la legislación laboral. El primero que se queda en desempleo casi siempre son los trabajadores con menos cualificación. De hecho, algo muy extraño que pasa usualmente en las crisis económicas es que la remuneración media de los asalariados crece. Y eso es algo muy raro porque tú dices, joder, en mitad de una recesión, si la gente está teniendo que aceptar bajadas de sueldo. Claro, pero es un efecto que en estadística se llama un efecto composición. Es decir, a quienes estás mirando son solamente los que están dentro del mercado laboral. Entonces, si salen todas esta parte de aquí, que son los peor pagados, la media, ¡boom!, se dispara. Entonces, lo que tenemos es que el desempleo en Estados Unidos está en el 15% ahora mismo, 14% y mucho, va a seguir creciendo. Y curiosamente, lo estaba viendo justamente en los datos, otra vez un poco de memoria, y así para que veas que no nos hemos preparado las preguntas, la remuneración pues de los asalariados ha crecido aproximadamente un 7 un 8%. Bueno, al final, ¿por qué digo esto? Porque los que se están quedando en desempleo son, por desgracia, gran parte de los guatemaltecos, que era el mercado de los latinos, del mercado laboral latino y con especial énfasis en los guatemaltecos, se están quedando en desempleo. Cuando se quedan en desempleo no pueden mandar las remesas. Y cuando no mandan las remesas, la economía guatemalteca sufre muchísimo. Para que te hagas una idea, aproximadamente el 13% del PIB de Guatemala son remesas. Es una barbaridad. Es decir, de cada $100 que se producen, 13 se producen en Estados Unidos y los mandan para acá. Y esto es algo que tiene también que ver o está relacionado por cómo se computan en el PIB las remesas. El PIB se supone que son, y así viene definido, bienes y servicios que se producen en un año, bueno, o en un periodo temporal, el que sea, en una región. Bienes y servicios finales o valor añadido de esos bienes y servicios. Las remesas son un poco extrañas porque se computan dentro del PIB, sin embargo, no se producen en el país. Son una transferencia que se llama una transferencia unilateral, es decir, Estados Unidos manda dinero
en términos de... O sea, lo mandan personas siempre, individualismo metodológico, pero bueno, en las cuentas públicas aparece como que Estados Unidos manda dinero y no exige una compensación. Porque unas exportaciones, por ejemplo, algo que se produzca, azúcar o café que se produzca en Guatemala, Estados Unidos manda dinero también por ese azúcar o por ese café, pero la compensación son el producto, el café o el azúcar o lo que fuere, las prendas de vestir. En el caso de las remesas no es así, entonces, pues bueno, por alguna convención se considera que ese PIB se produce aquí. Entonces, simplemente que ese PIB se caiga, que ya tenemos los datos de abril y se ha caído, esas remesas se caigan, perdón, hace que se caiga el PIB. Entonces, tenemos los datos de abril menos 20%, teniendo en cuenta que veníamos de más 20%. Esto es lo interesante, o sea, no se cae un 20%, se cae un 20% sobre el 20% que no se genera. Esto es lo importante. Y la media desde el año 2010, que la última crisis en Guatemala fue muy, muy suave, en 2009, y también cayeron mucho las remesas, y precisamente hubo crisis por eso. Desde el año 2010, la media es aproximadamente que crezcan todos los meses en comparación al año anterior, que crezcan un 12-13%, que es un montón también. Es decir, un 12-13% sobre la cantidad anterior es una barbaridad. De hecho, Guatemala se dice que está inundada de dólares. Es una de las razones por las cuales el tipo de cambio se mantiene como se mantiene. Pero claro, esa inundación de dólares nos hemos acostumbrado a ella. Para que te hagas una idea, las exportaciones de Guatemala son 10.000 millones de dólares, o 11. Las importaciones son 17, 18.000 millones de dólares. Es decir, hay un gap brutal. Y pues tú no puedes comprar cosas si no las vendes. ¿De dónde viene el gap? Pues simplemente de las remesas. Bueno, al final, ¿cómo afecta esto a la economía de Guatemala? Afecta directamente porque ya PIB es remesas, está contabilizado como remesas, pero además afecta indirectamente porque las remesas generan mucha actividad económica dentro de Guatemala. En concreto, generan actividad económica en el sector de la construcción. Mucha gente, pues, lo que hace es trabaja en Estados Unidos, está mandando remesas 20 años y con la esperanza, luego pase o no pase, con la esperanza de volver a Guatemala y tener una buena casa construida y tener, pues, un nivel de vida que no tenían antes. Y eso, pues, gran parte se va a construcción y otra parte se va a comercio formal e informal también. Entonces, toda esa parte va a sufrir mucho. Y curiosamente también, los lugares que reciben remesas en Guatemala son los lugares más pobres. Es decir, en Ciudad de Guatemala es un lugar relativamente rico dentro del país. Para que te hagas una idea, el PIB de Ciudad de Guatemala debe ser como el PIB de Jaén. Es decir, es como una ciudad relativamente pobre en España, el nivel de vida en Guatemala, en Ciudad de Guatemala. Pero aquí no se reciben muchas remesas. Donde se reciben remesas son en los sitios más pobres, que es donde también la gente emigra. Al final, las emigraciones que está ocurriendo en Guatemala son las que estaban ocurriendo en los años 60 en España. La gente se iba de los pueblos a las ciudades o de los pueblos fuera del país. En España, por fortuna, la mayor parte se fue a las ciudades. Aquí una grandísima parte se está yendo a otros países, sobre todo pues, a Estados Unidos. Entonces, al final lo que tenemos es que los lugares que la reciben son los lugares más pobres y curiosamente son los lugares que pues, más pueden sufrir, sobre todo en términos de hambre, que son lugares que ya están en niveles relativamente cercanos a la desnutrición o incluso en desnutrición y van a dejar de recibir una parte importante de su sustento. Entonces, pues sí, que caigan las remesas es un drama, posiblemente un drama humano. En algunos lugares de Guatemala. Sí, siguiendo con las consecuencias económicas, ¿qué consecuencias estáis viendo ya que está teniendo pues lo que decías, ¿no? El cierre de empresas, los toques de queda, el hecho de que la gente no pueda salir de su casa? ¿Ya ha recibido, independientemente ya de la parte de las remesas, ya ha recibido su impacto en la economía guatemalteca? Enorme, enorme. Bueno, igual que en España. Lo que pasa es que en España tenemos más datos que usualmente pues, no se toma el Instituto Nacional de Estadística o alguna otra agencia y ya sabemos el impacto de la crisis. Sabemos que es brutal. Perdón. En Guatemala tenemos un problema y es que los datos llegan pues tarde. Esto no es porque el gobierno los esconda, sino simplemente porque la capacidad estadística del país es muy limitada. Para que te hagas una idea, el último dato de desempleo que tenemos en Guatemala es del 2018. Entonces, sí, es una barbaridad. En España tienes datos mensuales de desempleo. Luego tienes varias formas de calcularlo, ¿no? Tienes ahí las EPAs y tienes
la gente que se inscribe en el INEM, y ya sabes que depende de quién esté en el poder, pues toma unos datos o tomas otros, o si estás en la oposición. En general, las EPAs son mucho más exactas que los datos del INEM. Bueno, en cualquier caso, en Guatemala no tenemos eso. No tenemos ni INEM, ni tenemos EPAs, ni tenemos una cosa que se parece a la EPA, pero que se hace, idealmente se hacen 2 veces al año, pero no se hacen 2 veces al año. Para la última se hizo en 2018 y depende un poco, pues, del gobierno de turno si le da o no le da dinero al INE, al Instituto Nacional de Estadística, para que hagas estas estadísticas. Y pues no se lo da, o no se lo da cuando no se lo quiere dar. Entonces, no tenemos datos. Esto es algo que de verdad ser economista aquí es especialmente duro, porque uno tiene que o fabricarse sus datos. Fabricarse no quiero decir que los hagas aquí en la compu, en el ordenador. Ya has visto que ya hablo más como guatemalteco que como español. No significa que te lo puedas hacer así en el ordenador tú, sino que básicamente tienes que ir a proxies. Entonces yo, curiosamente, yo hice uno de esos proxies, que es básicamente con consumo de energía eléctrica. Y en concreto consumo de energía eléctrica de lo que aquí se llaman grandes usuarios, que son los usuarios desregulados. Son los usuarios que pueden ir directamente al mercado mayorista y comprar energía eléctrica. Para que te hagas una idea, yo aquí en mi casa con lo que consumo no puedo ir al mercado mayorista. España tiene un mercado relativamente desregulado en consumidores, es decir, tú sí puedes ir, no al mercado mayorista, pero sí puedes elegir a quién comprar, a qué distribuidora, no a la distribuidora, perdón, a qué comercializadora de energía eléctrica puedes comprar, pero aquí no se puede, ¿vale? Sobre todo si eres pequeño consumidor. Bueno, eso te da información muy, muy interesante porque lo que yo he hecho es suponer, que es una suposición también demasiado... Por eso es un proxy, ¿vale?, de actividad económica, que cualquier gran usuario es un usuario de empresarial. Y los pequeños usuarios somos los que estamos consumiendo energía eléctrica en casa. Entonces, esos, pues probablemente no vamos a cambiar nada nuestro consumo, o muy poco, incluso vamos a incrementarlo, nuestro consumo de energía eléctrica por estar encerrados, pero las empresas sí, y mucho. Entonces, yo tengo un proxy de actividad económica de cuánto se ha caído por el consumo de demanda, o por la demanda, o el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios, de empresas. Y lo que me sale es que en horario de toque de queda, en horario donde pues estás en casa o estás en casa, la actividad económica llega a caer hasta un 80% en comparación con la base, que puede ser febrero de este año o marzo del año anterior. Marzo o abril del año anterior. Claro, un 50% es mucho, un 80% es mucho, es poco. Es una barbaridad brutal. O sea, nos vamos a morir de hambre. Por fortuna, el toque de queda no está en todas las horas laborales y en el resto de horario laboral, aproximadamente, la caída de la actividad es un 50%. Es bastante menor que en España. Tenemos otros proxies, como los datos de Google, de geolocalización, que sinceramente son datos que dan miedo, porque dices, joder, saben dónde vamos, Google sabe dónde voy todo el rato. Ellos aseguran que solo utilizan la metadata, es decir, que no vinculan persona con el movimiento, sino solamente utilizan masivamente todos los movimientos. Yo no me lo creo mucho, pero bueno, en cualquier caso, tenemos esos datos y esos datos nos dan algo muy parecido a lo que yo estoy haciendo con los datos de energía eléctrica, que ha caído la actividad, que ha caído la gente que va al trabajo un 50% en Guatemala. En España cayó más, no sé exactamente ahora cuánto es, pero lo tenía en mente y hace una semana que no lo miro, tenía en mente que aproximadamente es un 70%, y lo digo también de memoria. ¿Eso qué significa? Bueno, pues lo que significa, y son mis interpretaciones también de los datos, es que el sector informal en Guatemala, que es algo que también en España se entiende mal, que es eso del sector informal, ahora lo explico, pero el sector informal en Guatemala no ha dejado de trabajar, o ha dejado de trabajar muy poco. El sector formal en Guatemala es el que está muerto, completamente muerto, es el que no le están dejando trabajar. El sector formal, pues es... diferencias entre el sector formal e informal. Bueno, el sector informal es aquel que, pues, se maneja en paralelo a la ley. No necesariamente contra la ley, es decir, no es necesariamente algo ilegal, pero no es algo que esté legalizado. Por ponerte un ejemplo, pues en Guatemala, por desgracia, tenemos un mercado laboral increíblemente, es peor casi que el de España, que ya es decir, increíblemente, pues cómo decir, ineficiente, en el que tenemos un salario mínimo brutal, muy alto, muy, muy alto para la productividad del país, y al final, pues la mayor parte de gente, por desgracia, se queda fuera de ese mercado. Al quedar fuera de ese mercado, pues ¿qué es lo que haces? Pues te tienes que buscar tú, tienes que sacar las castañas del fuego, porque tampoco hay, pues el estado de Guatemala también es un estado relativamente débil y es
un cuasi estado fallido, entonces no tiene capacidad para darte rentas como la tiene, por ejemplo, las socialdemocracias europeas. Entonces aquí la gente se tiene que buscar la vida a ella. ¿Y cómo es buscarse la vida? Bueno, pues significa ponerte en un semáforo a vender chicles. Eso es actividad informal. Tener una pequeña empresa, pequeñita empresa en la que tienes una cooperativa de campesinos, pues eso, la gran mayoría es también economía informal, no pagan nada de impuestos, o como mucho pagan el IVA de forma indirecta cuando compran otras cosas. Nunca pagan algún impuesto directo, nunca pagan impuestos sobre la renta. Entonces, la economía informal en Guatemala es enorme, es muy, muy grande, es aproximadamente el 75% de los trabajadores están ahí, en esto que te estoy contando yo, para que te hagas una idea del desastre que es esto. Y en términos de PIB, la mitad del PIB. No es lo mismo el número de trabajadores que la aportación que hacen esos trabajadores a la economía. Entonces, bueno, pues al final creo que esta economía informal está salvando que esto sea un desastre de proporciones catastróficas. Porque todo el sector rural, que es donde no tiene capacidad el Estado de Guatemala, no tiene, significa que la policía pinta poco, se organizan los campesinos o el sector rural se organizan entre ellos, y si la policía les lleva a la contraria, pues la policía tiene miedo y no van a hacer, o sea, no son capaces de hacerles frente. Es decir, el Estado de Guatemala no tiene, literalmente en términos de política, no tiene el monopolio de la violencia, lo tiene en las áreas urbanas, en este lugar, y cuidado que no en todos los lugares de las áreas urbanas. Entonces, pues todo ese sector informal, pues las disposiciones de no trabajar y todas esas cosas le dan un poco igual. Entonces, eso es lo que está probablemente salvando a la economía de Guatemala de una catástrofe brutal, porque si hubiéramos cerrado como cierra España, aquí habría un hambre ya increíble, y pues con ese hambre una revolución viene muy, muy rápido también. Sé que otro de los problemas que hay en Guatemala es el tema de la deuda pública, ¿no? Me gustaría que nos contases un poquito más cuál es exactamente el problema con la deuda pública, qué niveles de deuda pública hay en Guatemala, si está aumentando la deuda pública ahora, si se prevé que aumente, y qué consecuencias puede tener eso, sobre todo en una situación como la que nos encontramos. Bueno, pues al final lo que... ¿Cómo decirlo? El indicador más utilizado a nivel mundial de cómo de endeudado está un país es la deuda pública sobre el PIB. Entonces, pues tú ves la deuda pública sobre PIB de España, pues tiene aproximadamente un 100 y poco por ciento, y este año pues va a crecer a un 115. Son las estimaciones que hay. ¿Cuál es la deuda pública de Guatemala? Pues tiene un 25%, y este año mis estimaciones es que crezca un 34% sobre PIB. Es decir, parece que tenemos mucho espacio fiscal. De hecho, es parecido, en estos términos que te estoy contando, es muy parecido a cómo afrontó España la crisis del 2007-2008. La afrontó con una deuda pública bajísima, de un 30 y tantos por ciento sobre PIB. Ahora bien, estos datos son muy engañosos. Como te estoy contando, pues, y justamente me viene muy bien porque lo acabo de contar, Guatemala tiene una economía informal muy, muy grande, que no está bajo el paraguas del Estado en ningún aspecto. Ni lo protege el Estado, ni le cobra impuestos el Estado, ni tiene el monopolio de la violencia, como estábamos contando antes. Entonces, poner datos sobre PIB es muy engañoso para comparar países que tienen unas características económicas tan dispares. Entonces, mi intuición es que tenemos que utilizar otro indicador. Y yo propongo dos. En concreto, es uno que también es muy utilizado, que es deuda pública como porcentaje del ingreso fiscal. Y este indicador tiene mucho más sentido incluso también para comparar países como pueden ser España o Alemania, que tampoco tienen el mismo nivel de ingresos ni capacidad impositiva entre ellos. Entonces, ¿por qué utilizar ingreso fiscal? Básicamente porque es como si yo te dijera, bueno, ¿qué deuda tienes, Irune? Pues tengo una deuda de, no sé, 100.000 euros. Espero que no la tengas, pero la tengo, ¿vale? Y mis ingresos son X. Bueno, pues eso significa que tengo una deuda que no puedo pagar, o que es muy difícil que pague, o imagínate que en vez de 100.000 son 1.000.000 de euros. Entonces, pues esa deuda es brutal para tus ingresos. Ahora imagínate que te digo, bueno, pero espera un segundo, ¿por qué no calculas tu deuda, Irune, con la de todos tus vecinos, con los ingresos de todos tus vecinos? Y tú dirías, pero automáticamente la deuda se ha hecho pagable, ya puedes pagarla. A lo mejor con un año de ingreso de todos tus vecinos puedes pagar tu deuda. El problema es que los ingresos del Estado no son los ingresos de todo el país, y el PIB lo que está midiendo son la generación de riqueza en todo el país. Entonces estás haciendo claramente, cuando utilizas deuda sobre PIB, estás haciendo una asimilación que no es justificable, que es
vamos a pagar la deuda del Estado, que es solamente del Estado, con la de los ingresos de todo el país. Y eso es injustificable desde cualquier punto de vista. Entonces, es mucho mejor utilizar los ingresos del país, sean ingresos fiscales o ingresos extrafiscales, pero utilizar los ingresos del país. Cuando uno ve esto, la deuda pública de España aproximadamente está, y también lo digo un poco de memoria, 200 y pico % sobre ingreso fiscal. Es decir, vas a tardar 2 años o 2 años y medio, más o menos debe ser 250, de ingresos fiscales para pagar toda la deuda. ¿Cuánto está en Guatemala? Pues en Guatemala mis estimaciones es que va a acabar 2020 con un 500%. Y ahí ya no parecemos tan guapos, ¿verdad? Te parecía que teníamos menos deuda pública que España, pero ahora ya, cuando lo vemos bien, en datos que son relativamente comparables, esto ya no es tan bonito. Es una de las razones por las que yo estoy diciendo que, bueno, pues los mercados de capitales son excesivamente complacientes con Guatemala. Para que te hagas una idea, Ecuador, que ya sabemos que está prácticamente en default, y paga un 30% de interés, 35%, Argentina también, en bonos para financiar su deuda pública. Guatemala paga aproximadamente un 5 o un 6%. Mi intuición es que con todos los movimientos que está habiendo ahora y con todo el enorme déficit público que está habiendo este año, somos más parecidos a Ecuador de lo que nos gustaría. Entonces, el otro indicador es el indicador de esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal, bueno, no, sabes que no te voy a contar ese indicador porque no tiene tanto que ver con la deuda. Con el de ingresos sobre PIB, vale. Si quieres que te cuente el de esfuerzo fiscal también, pero eso es más bien para cuántos impuestos se pagan. Que la gente dice que se pagan pocos impuestos en Guatemala y no es tan verdad. Algunas cosas se pagan pocos impuestos, otras cosas pagan más impuestos que en España, o los mismos. Bueno, ya sabes que tú mandas, ¿eh? Con las respuestas. Aquí yo... No, es demasiado largo de explicar y no va tan al punto de tu pregunta. Entonces, si me haces otra pregunta que tenga que ver con eso, la contesto. ¿Va? Pero... Perfecto. Sí, me gustaría preguntarte, ya nos has contado más o menos, ¿no? ¿Cómo está Guatemala ahora mismo? Entonces, la pregunta que yo creo que le sigue a esto es, bueno, ¿y qué está haciendo el gobierno para que la situación económica de Guatemala no sea una catástrofe como la que, entre comillas, nos estás pintando? Esa sí que es una pregunta complicada. Pues mira, como te dije, desde el punto de vista epidemiológico, el gobierno lo ha hecho muy bien. Eso probablemente tiene que ver con que el presidente es un médico. Desde el punto de vista económico lo está haciendo muy mal. Y a lo mejor también tiene que ver con que el presidente es un médico. Es decir, que no sabe economía. Y probablemente tampoco se está rodeando de los mejores asesores. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues literalmente ha tomado la opción que se puede llamar opción nuclear. Ha presionado el botón nuclear, que solo puedes presionar una vez, muy rápido, muy pronto y muy fuerte. Que es el botón nuclear, es el de cerrar la economía completamente. ¿Por qué has cerrado la economía completamente? Bueno, pues has copiado lo que han estado haciendo otros países que ya tenían completamente descontrolado el virus, como puede ser España. Es decir, en España ya cuando cerraste las universidades ya era muy tarde. Tuviste que apretar el botón nuclear porque no quisiste tomar ninguna decisión de calado antes. En Guatemala se tomó una decisión de calado importante y desde el punto de vista epidemiológico muy eficaz, muy pronto. Por lo tanto, no hacía falta, probablemente se podía haber dejado a la economía seguir funcionando, al menos dejar seguir funcionando con unas medidas de higiene diferentes. El caso es que no se quiso hacer eso, o no se hizo, y se hizo durante una semana, se hizo muy mal, los protocolos no se podían, la página web del ministerio, que era la que te daba, el Ministerio de Economía, que era la que te daba los protocolos y los que te iban a vigilar que los cumplieras, estaba caída todo el rato, los permisos no se daban, bueno, fue un desastre brutal de proporciones pues catastróficas. Fue tal desastre que además, en mitad de todo eso, un viceministro fue a una de las empresas, pegó una patada en la puerta, literalmente, les abrió y les dijo, aquí vengo a cerrarles, básicamente. Y cuando dijo, por favor, que no entre la prensa, dijo, no, la prensa entra. Y que se entere todo el mundo que se estoy cerrando. Entonces pues, generó un pánico en el resto de empresas. Dijeron, madre mía, va a venir aquí no viene la policía, solo no. Viene un viceministro a cerrarme. Y salgo en todas las noticias. Bueno, fue un desastre completo. Y a la semana siguiente decidieron cerrarlo todo. Todo.
¿Qué medidas han hecho para las empresas? Podrían haber quitado algunos de los impuestos que hay aquí, que son un desastre completo. Hay unos impuestos de solidaridad, te puedes imaginar una mayor contradicción, es que no se entiende. Impuesto y solidaridad en una misma frase, no va. O sea, si es un impuesto de solidaridad no tiene absolutamente nada. Y además el impuesto como tal es algo un poco complicado de explicar, pero es el impuesto más antieconómico que existe y que se puede imaginar. No lo conozco en ninguna parte del mundo. Básicamente pagas el impuesto sobre sociedades en España, o aquí se llama el impuesto sobre la renta, lo pagas antes de tener beneficios. ¿Te puedes imaginar eso? Es decir, no tengo beneficios, pero el Estado guatemalteco supone que vas a tener unos beneficios X y ya pagas hoy por los beneficios que todavía no tienes. Esto evidentemente tiene unas consecuencias horribles, descapitalizas empresas, desincentivas la inversión porque tienes que pagar impuestos antes de tener ningún beneficio. Es decir, ese socio oculto que se habla siempre en las finanzas, el socio oculto es el Estado, que cuando van mal las cosas no paga nada, pero cuando van bien las cosas te exige al final de año un montón de dinero. Ese socio oculto aquí aparece muy rápido y al principio. Te exige el dinero antes de que tengas beneficios, suponiendo que vas a tener unos beneficios que a lo mejor no se dan. Bueno, ese impuesto tiene que ser eliminado. Ya no solamente te digo en estos momentos de crisis grave, no, tiene que ser eliminado en cualquier caso, lo más rápido posible. Bueno, pues eso no lo va a hacer. Bajada de impuestos a las empresas, que los impuestos a las empresas aquí son muy altos, a las personas son muy bajos y a las empresas son muy altos. Es lo contrario del modelo nórdico. Aquí la gente siempre habla del modelo nórdico. El modelo nórdico son impuestos muy, muy bajos al ahorro y a las empresas, impuesto muy alto a las personas, básicamente porque la movilidad es maquiavélico, pero es eficiente y eficaz. Sabes que el factor trabajo se mueve muy poco y mucho menos que el factor capital. Entonces tú lo que quieres hacer es atraer factor capital y el factor trabajo que lo tienes atrapado le cobras impuestos a él, no se lo cobras al capital. Bueno, pues aquí se hace al contrario. Es el más ineficaz y el más ineficiente posible. Impuestos muy altos a las empresas, impuestos bajísimos a las personas. Entonces, al final, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las empresas no tienen para pagar ni siquiera esos impuestos y están quebrando porque no pueden hacer frente ni siquiera a sus deudas fiscales. Y el fisco guatemalteco te está pidiendo el dinero día tras día. Entonces, eso es un desastre brutal. Prácticamente ninguna medida de alivio a las empresas. La única medida de alivio a las empresas que hay, de un gran calado, son unos préstamos blandos que hace un banco estatal. Es como el ICO. El ICO es exactamente lo mismo que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial en España. Claro, si alguien tiene que dar préstamos, el último que quieres que dé préstamos es el que peor capacidad tiene para darlos. El ICO tiene unas tasas de impago brutales. El ICO no se tiene que utilizar para nada, no más que para cerrarlo. Exactamente igual aquí, es un banco que se llama CHN, que es Crédito Hipotecario Nacional, y ese es el que está dando los créditos. Vale, problemas. Guatemala tiene un estado increíblemente clientelar, es decir, aquí hasta para conseguir un permiso tienes que conocer a alguien. No es que España sea diferente, pero sí cambia mucho el nivel en el que esto pasa. Es decir, en España pasa relativamente... O sea, España como país desarrollado todavía que es, aunque ya estábamos hablando antes de la tercermundización de España, pero todavía no necesitas tener demasiados contactos para conseguir permisos. Aquí sí. Entonces, si esto es así, imagínate para conseguir un crédito blando. Y ahora, ¿qué es un crédito blando? Que probablemente ya todo el mundo lo sabe, pero un crédito blando es un crédito que te dan un tipo de interés preferencial, un tipo de interés en el que te lo da perdería dinero. Te lo dan un tipo de interés, lo que se suele llamar la tasa pasiva bancaria, es decir, la tasa a la que el banco se financia. Por lo tanto, el banco nunca te va a dar una tasa la misma a la que se financia, entre otras cosas porque tiene riesgo, bueno, demasiado largo de explicar ahora. Pero en cualquier caso, evidentemente esos créditos los quiere todo el mundo y más ahora, en momentos en los que la liquidez te está matando. La liquidez es ahora lo que mata a todas las empresas, no solo aquí, también en España, en todas partes del mundo. Si estás bien, con mucha liquidez, puedes sobrevivir la crisis. Luego ya veremos si sobrevives la etapa de la recesión, pero la crisis necesitas liquidez. Y esta liquidez se acaba rápido, porque además está dando un tipo de interés muy, muy bajo. Entonces, claro, en un estado tan clientelar como el guatemalteco, la primera opción debería ser bajar impuestos a todos y extender el periodo de pago de los impuestos que ya se deben de la actividad económica que se generó en enero o que se generó en febrero o el año pasado. Si se deben esos impuestos, déjalos que se paguen durante más tiempo. ¿Por qué? Porque es una medida de forma que se da de forma muy inteligente. Es una medida en la que tú no eliges ganadores. Tú no dices, ese va a sobrevivir, ese no. No, se lo das a todos y los que estén con más liquidez son los que sobreviven. Los que tengan menos liquidez igualmente van a cerrar. Cuando tú das créditos en un estado relativamente clientelar, como el que te estoy contando yo ahora que existe en Guatemala,
Básicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Le estás dando créditos a tus amigos. Y ya se sabe, esto pasa. ¿Quién da créditos? A los que ya tienen contactos con el gobierno, las empresas que más han invertido en hacer lobby, en las empresas que más han invertido en hacer contactos políticos. Sabemos que eso va a pasar y ya hay evidencia testimonial, solo testimonial, de que esto está pasando ahora mismo, según estamos hablando. Entonces, incluso las medidas de alivio que se han dado a las empresas son las peores medidas de alivio que se podían haber dado. Y luego, por el lado del gasto, pues lo que han hecho es unos programas de gasto público insostenibles. Para que te hagas una idea, pues calculé que aproximadamente sobre PIB los programas de gasto público de Guatemala son un 3,4%, solamente para atender el coronavirus, pero como ya te he contado, medir sobre gasto público no vale para nada. Tenemos que medir para que sean comparables sobre el porcentaje de ingreso fiscal. Bueno, pues si medimos en porcentaje de ingreso fiscal, el programa de gasto público de Guatemala es igual que el de Estados Unidos. Igual. Claro, pero es que Guatemala no es Estados Unidos ni tiene al dólar detrás, ni tiene la capacidad de producción que tiene Estados Unidos. Entonces, pues estamos haciendo una barbaridad y nadie entiende la barbaridad que estamos haciendo. Entre otras cosas, porque Guatemala ha tenido aproximadamente durante 25, ya casi 30 años, una estabilidad macroeconómica muy, muy fuerte. Entonces, todo el mundo, y esto es algo donde la narrativa importa mucho, ¿no? Todo el mundo se dice siempre en todos lugares aquí en Guatemala, entonces cualquier economista con el que hablas, es que Guatemala tiene una estabilidad macroeconómica envidiable. Y es verdad, la tiene, pero es más, o la ha tenido, es más débil de lo que nos imaginamos. Entonces, se está tirando deuda pública como si fuéramos, pues eso, pues un país con una potencia financiera brutal, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Alemania. Entonces, estamos haciendo esas cosas. Y luego ya, por último, que ya es el culmen, el del desastre de los desastres, es financiación directa en el Banco Central. Eso es algo que en cualquier lugar con una constitución monetaria relativamente desarrollada está prohibido. Curiosamente, en Guatemala también está prohibido. Entonces, pero está prohibido, pero hay una cláusula que dice, bajo ciertas circunstancias se puede hacer. Bueno, pues han aprovechado esa cláusula para, ¡pum!, meter financiación directa al Banco Central. ¿Esto básicamente qué es? Para que lo entendamos todos. Se meten en la misma sala, en un cuartito, al ministro de Finanzas, que es el que va a tirar nueva deuda pública, al presidente de la República y al presidente del Banco Central. Y el presidente de la República, el presidente de la República le dice a las dos personas, al ministro de Finanzas le dice, tú vas a tirar nueva deuda pública y me vas a dar a mí para que yo la gaste lo que consigas de esa deuda pública. Y al presidente del Banco Central le dice, tú vas a comprar esa deuda pública. Ahora, ¿con qué compran deuda pública los bancos centrales? Bueno, pues con nuevos, en este caso, quetzales o con nueva emisión monetaria. Esto es, pues de libro, casi de libro, una receta perfecta para la inflación. Lo que tenemos es monetización de deuda pública directa, esto es lo importante, a veces pueden, como ocurre en Estados Unidos o como ocurre en Europa, es una monetización indirecta y tiene unos efectos económicos muy, muy diferentes. Aquí hay una monetización directa y una destrucción del crédito público por un exceso de endeudamiento. Entonces, al final, lo que tienes es que es casi de libro, una receta perfecta para inflación y para despunte del tipo de cambio, que esto es algo que en Europa se entiende muy mal, porque no es tan importante el tipo de cambio, pero para países pequeños y relativamente conectados con el... Bueno, que no hay mucha... para países pequeños el tipo de cambio es algo muy, muy, muy importante, porque es básicamente lo que nos conecta con el resto del mundo, países pequeños y no muy importantes económicamente. Entonces, España, por fortuna, bueno, en España se hablaba todo el rato de tipo de cambio, ¿eh? Las discusiones son tipo de cambio, dónde va a estar, dónde se va a mover, cómo afecta eso a la inflación, hasta la entrada en el euro. Por eso el euro es una bendición en ese sentido, porque ya nadie habla de tipo de cambio, ahora solo hablamos de cosas que importan. Vamos a hacer modificaciones en el mercado de trabajo, como se hizo en el 2011, vamos a hacer modificaciones a leyes para que sea más fácil o más sencillo la administración pública, ventanilla única y cosas así. Es decir, ya vas a los problemas que importan. Si no, estás todo el rato con el tema monetario. No, vamos a devaluar. Y España ha salido siempre de todas sus crisis, al menos en democracia, devaluando. Cosa que ya no podías hacer en el año 2007-2008. Por eso la economía española, el sector privado, está mucho mejor preparada para esta crisis que para la anterior. El sector privado, el sector público es un desastre completo. Ese está muchísimo peor preparado ahora que la anterior crisis. En cualquier caso, en Guatemala, pues el tipo de cambio está en boca de todos los economistas siempre. Es una de las razones por las cuales hay que dolarizar el país.
para que no te estés todo el rato con una variable que es monetaria, que a largo plazo no importa absolutamente nada y que los cambios que tienes que hacer son cambios, pues lo que se llaman cambios de calado en la economía y cambios en las condiciones estructurales de la economía, no en las condiciones monetarias. Bueno, pues tengo una última pregunta, si te parece, para ir terminando y un poco también para terminar, entre comillas, con algo de positividad, si es posible, que no lo sé. ¿Tú crees que esta situación puede ser una ventana de oportunidad para intentar introducir ciertas medidas que no se han podido introducir antes en Guatemala y que, digamos, están más en la línea de lo que tú crees que se debería hacer? Sí, totalmente. Al final toda crisis es una oportunidad, pero creo que en el mundo en el que vivimos, en general, y esto ya sí que es un comentario muy personal, que poco tiene que ver con economía, la izquierda está increíblemente bien organizada, y aquí también. Entonces, cada vez que pasa algo, los que cuelan su agenda es la izquierda. Y pues la agenda de la izquierda es, pues podrá ser todo lo loable que quieras, pero desde el punto de vista económico es un desastre. Y aquí pues se está haciendo exactamente lo mismo. Incluso la derecha está apoyando esas medidas increíbles de gasto público que son insostenibles. La derecha pues no liberal, si se quiere ver así. Que aquí, incluso aquí con la marroquín, la derecha liberal somos 4 datos. La mayor parte de derecha aquí es la derecha que pues yo llamo corporativista, bueno, puedes llamar mercantilista. A mí me gusta más el término corporativista. Entonces, no veo que nada de lo que se esté proponiendo ahora mismo aquí tenga un efecto positivo en el futuro. Por fortuna ahí hay un par de cosas, como por ejemplo una ley que han llamado ley antitrámites, que es una ley muy, muy positiva. El gobierno de Guatemala, esto es tan interesante, el gobierno de Guatemala es un gobierno, como he dicho antes, un estado, es un estado cuasi ausente en la mayor parte del país, para lo bueno y para lo malo. Pero en términos de qué te exige la burocracia guatemalteca para tener tu negocio formal, es la más gravosa de toda Latinoamérica. Esto es bien interesante. Es decir, el número de permisos que necesitas o que te exige el gobierno de Guatemala es mayor que el del gobierno de Venezuela, que es el segundo. Es decir, esto es un desastre de proporciones. O sea, el gobierno comunista por excelencia de la región te exige menos trámites para abrir una empresa que el gobierno de Guatemala. Entonces hay una ley por ahí, que es lo único bueno que he visto, que pretende hacer una ventanilla única y pretende disminuir drásticamente el número de permisos y de solicitudes que necesitas para abrir y gestionar tu negocio. Eso es muy positivo. Y luego hay otra también, pero esa está menos avanzada, que se llama una ley de insolvencias. Básicamente, cerrar una empresa en Guatemala es imposible. Imposible. Y esto es algo pues, que usualmente la inversión extranjera directa, sobre todo si son empresas muy grandes, lo miran mucho y con lupa. Porque de alguna manera significa que si no te van bien las cosas vas a tener un pasivo durante años. Y esto, desde el punto de vista económico, es increíblemente ineficiente, porque al final pensemos que, ¿qué pasa en una crisis? En una crisis, gente quiebra y usualmente por temas financieros tienes efectos contagio muy rápidos. Si yo quiebro, dejo de pagar, y si dejo de pagar, le hago un agujero en el balance, en el activo al que le debo dinero, y ese a su vez le puedo hacer quebrar yo, y a su vez puede hacer quebrar a otro. Pero hay algo muy importante. Los activos productivos están ahí. Es decir, es muy importante que la economía los reasigne rápido, o que el sistema económico sea capaz de reasignarlo rápido, o dar normas para que lo reasigne rápido. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que es rapidísimo, probablemente de los lugares más rápidos del mundo. Cierras o te va mal la empresa, la cierras y automáticamente puedes vender todos los activos y pueden ser aprovechados por otra empresa o por tus acreedores. Depende de qué vaya a pasar en la empresa. La empresa puede quebrar y significa que tú ya no tienes las acciones, pero las tienen tus acreedores, es decir, los nuevos dueños son los deudores. Si eso pasa, se pueden utilizar rápidamente los activos, se pueden contratar nuevos trabajadores, se pueden reorganizar en términos de Lachman, se pueden reorganizar los factores productivos para generar nueva actividad económica. Si tú tienes una ley de quiebras, que es un desastre, como la que hay aquí, que tardas 4 o 5 años en cerrar una empresa de media, y además tiene unos costes judiciales asociados muy, muy grandes, si esto es así, lo que significa es que durante los próximos 4 o 5 años esos activos van a estar ahí, pues cogiendo moho, agarrando malvas. Es decir, no van a ser utilizados por nada ni por nadie. Y esto es especialmente grave, especialmente en una situación como la actual.
que vamos a tener tantas quiebras y que vamos a tener tanto capital que es escasísimo. Es escaso en todas partes del mundo, pero en los lugares pobres es todavía más escaso. Entonces ese capital, el poquísimo que hay, va a estar atrapado en procesos judiciales, en vez de estar liberado para que nuevos dueños y nuevas personas y nuevos empresarios puedan contratar a nuevos factores productivos, a nuevos trabajadores y puedan hacer que la crisis sea en V. La crisis aquí, si no sale esa ley, y no parece que vaya a salir en el corto plazo, la crisis aquí va a ser en lo que se llama una crisis boom, caída rápida y una W abajo, una crisis en L, una caída rápida y luego pum, plana. Las crisis en Estados Unidos, por fortuna, como tiene una legislación muy, muy rápida, tanto laboral, muy flexible, tanto laboral como para cerrar empresas, tienden a ser muy fuertes en V, tienden a tener una caída muy, muy rápida y una recuperación también muy, muy rápida, un rebote muy fuerte. Los esquemas legales que tenemos en nuestros países, también incluyo aquí a España, son esquemas legales que impiden la reasignación rápida supuestamente para proteger a los trabajadores, pero impiden la reasignación rápida de factores productivos. Entonces, esto hace que las crisis sean en V, en L, como he contado antes, o en el mejor de los casos en W, es decir, caída, subida, pero nunca terminan de despegar de nuevo. Muchísimas gracias, Dani. Ha sido una entrevista súper interesante, sobre todo para los que no sepan de Guatemala. Yo creo que va a gustar porque a uno le sitúa en el mapa. Y nada, darte las gracias por haber aceptado la entrevista y animar a los que nos siguen, que te sigan a ti, que sigan el trabajo que hacéis en UFM Market Trends, que es súper interesante. Además, no solo habláis de Guatemala, he visto por ahí que teníais un informe hace poco de China, y que nos sigan a nosotros también, claro. No, bueno, muchas gracias. Y no sé si esperabas que la entrevista también fuera más, de que me hicieran más preguntas.